investigación. Y con esto ya tendremos un horizonte muy bien definido y claro para posteriormente desarrollar o ejecutar un proyecto de investigación. Esta desagregación analítica es muy sencilla, pero requiere de un trabajo como juicioso de lectura y demás. En este caso voy a compartirles pantalla. En un momento, a ver, aquí. Una ventana, esto de aquí. ¿Sí? Y lo vamos a hacer en un Excel, que es como lo más práctico que podemos encontrar. Y se ha dispuesto de, en una primera columna, cada uno de los nombres de ustedes correspondientes. Por lo tanto, en cada una de las columnas siguientes, cada uno deberá ir diligenciando, en la medida que lo vamos haciendo, pues diligenciando lo que le corresponda. En este caso, ya algunos tienen definido cuál es el tema, ¿sí? Por ejemplo, Camila dice, listo, viviendas modulares o construcción modular. Ese es el tema. Ya no vamos a entrar a escribir nada más ni nada menos. Camilo tiene definido el tema del renderizado. Ese es su tema. El tema es sobre lo que nos interesa, ¿sí? Pero no es ni una frase, no es una oración, no es una pregunta, no es una oración completa ni nada de eso. Simplemente es lo que quiero, lo que me causa curiosidad. El renderizado, vivienda modular o construcciones modulares, metodología BIM, no sé, calles asfaltadas en plástico, no sé, ¿sí? Eso, ¿sí? Son ideas, simplemente son como la sombrilla que va a recoger nuestra investigación, por lo tanto es algo supremamente amplio. Entonces, eso ya lo podemos diligenciar. Voy a explicarles primero cómo, en qué consiste la desagregación. Una vez uno tiene definido el tema, pasa a delimitarlo, que era un poco el ejercicio que estaba mencionando Camila, que necesita acotarlo, porque a veces cuando uno tiene un tema y no lo acota, no define un objeto, terminas investigando algo demasiado grande que te puede causar conflictos en el momento de ejecutarlo, porque estás abordando demasiada información y eso dificulta el proceso como tal. Entonces, una vez uno define un tema, debe acotarlo, debe delimitarlo, es como aterrizarlo y hacer ese tema, llevarlo a un punto en específico, algo más pequeño. Y en ese caso, eso es definir el objeto, que es diferente a los objetivos. El objeto como tal es sobre lo que yo voy a investigar. Es decir, yo digo, a mí me interesa, mi tema puede ser la tecnología del 2021, ¿sí? Tecnología es como muy amplio, o sea, ahí cabe perfectamente todo lo que son dispositivos electrónicos, casas inteligentes, tecnología para la salud humana, bueno, es muy amplio. Pero en mi objeto yo ya puedo delimitar, no, de esa tecnología lo que me interesa es los dispositivos móviles de determinada marca o determinadas características más usados en Colombia, ¿sí? Entonces yo ya ese tema que tenía tan grande lo delimité un poco y lo puedo delimitar aún más, según las necesidades y según lo que yo quiera en mi investigación. Con estos dos ítems definidos, tema y objeto, yo ya puedo seguir avanzando en mi proceso de estructuración, de desagregación analítica. Y lo que debo hacer es, bueno, como ya tengo definido mi objeto, voy a describir, pero en una idea muy corta, en un párrafo, qué es lo que quiero investigar, ¿sí? ¿Qué es lo que de ese objeto me interesaría o qué es lo que me causa curiosidad y por lo tanto lo voy a explorar, ¿sí? ¿No? Es que resulta que los dispositivos móviles en Colombia en el 2021 que más se usaron fueron, no sé, los iPhone, porque tenían estas y estas características. Sin embargo, otros celulares tenían mejores características y no fueron tan usados, ¿sí? Entonces yo quiero estudiar es por qué
se utiliza más un celular que no es tan bueno, estoy diciendo cualquier cosa, ¿por qué se utiliza más un celular que no es tan bueno en comparación con el rendimiento de los otros? ¿Sí? Entonces, en la descripción yo ya me hago una idea igualmente general de lo que va a ser o de lo que yo pretendo investigar. Y si se dan cuenta, son como cosas muy corticas. Tema, una palabra, una frase muy corta, el objeto algo delimitado, la descripción un párrafo si a lo mucho, no hay que profundizar mucho más. Y ahí sigue algo que es supremamente importante, que son los referentes, ¿sí? Y esto nos ayuda un montón para orientar aún mucho más nuestra investigación. Y los referentes nos permiten tener una idea de, bueno, resulta que el año pasado una persona, no sé, en China investigó sobre lo mismo, sobre el impacto de los dispositivos móviles, pero en China, ¿sí? Y lo hizo de esta y esta manera. Entonces, ese va a ser uno de mis referentes, porque yo puedo decir, ah, bueno, él lo aplicó de esa manera, quizá yo lo pueda aplicar de la misma manera y ver cuál es el resultado en Colombia, o cuál es el resultado en Popayán, o cuál es el resultado en un área específica, ¿sí? Que me interese. Entonces ahí lo que yo debo buscar referentes que estén hablando del mismo tema o del mismo objeto. Con esto yo ya podré tener muchas más ideas más claras de cómo desarrollar mi investigación, ¿sí? Entre más referentes se tengan, mucho mejor, ¿sí? Porque nos da un panorama mucho más grande de lo que se está estudiando a nivel mundial sobre esos temas. Por ejemplo, para escribir un artículo científico, que es una publicación de carácter top, que pasa por evaluadores, ¿no? Por gente muy pilosa que se dedica que vive de investigar, básicamente. Uno para publicar un solo artículo de 23 páginas tiene que tener al menos 50 referentes. ¿Eso qué quiere decir? Que has consultado 50 personas como mínimo que han hablado de ese tema y por lo tanto ya tienes una justificación evidente de que también dominas el tema. Para nuestros ejercicios no vamos a llegar hasta los 50 referentes porque no vamos a escribir un artículo científico, pero sí podremos estar rondando entre los 15, 20 referentes para aterrizar mucho más nuestro trabajo y hacerlo como de mayor impacto. Bueno, eso en la medida de los referentes. Y una vez uno tenga su referente o sus referentes y ya tengamos claros varios aspectos, ya pasaremos a definir el problema o pregunta de investigación como tal. Y esto lo he dejado en un tono grisáceo porque todavía no lo vamos a hacer, ¿sí? La investigación es un proceso. Entonces, si empezamos a atacar primero el problema, pero no tenemos referentes o nuestro objeto delimitado, empezamos a meternos como en un lodazal donde no vamos a tener como información clara. Entonces, eso todavía no lo vamos a hacer, pero para definir un problema, vamos a empezar a cuestionarnos, bueno, ¿qué pasa con mi objeto? Entonces, resulta que, no sé, el tema del renderizado, en el Colegio Mayor del Cauca, el renderizado o el motor de render que más se utiliza, no sé, es Lumio, ¿sí? Y me va a preguntar, si esa es mi pregunta, ¿qué pasa con el renderizado en el Colegio Mayor? Mi pregunta debe responder eso, ¿sí? Y me voy a ir respondiendo eso a lo largo de la investigación para definir mi problema. Entonces, cada pregunta que me haga para plantear el problema, la voy respondiendo. La voy respondiendo basado en qué? En mis referentes y basado en la información que yo tenga, ya sea a través de la experiencia o a través de lo que he leído o de lo que he podido ver en algunos ejercicios y demás. Entonces la puedo ir respondiendo con eso, siempre con un soporte. También nos deberemos preguntar por qué se debe investigar. ¿Sí? De pronto hay algunos temas que pueden ser como irrelevantes para una materia en específico. Por ejemplo, yo puedo decir qué influencia tiene, no sé, un cielo nublado para una casa modular.
no sé, tal vez tenga incidencia, pero quizás no tenga nada que ver eso, sino que un cielo nublado sí influye para unas cuestiones de salud, para cuestiones climáticas y demás, pero para una vivienda modular no incide tanto, o quizás sí, no sé. Pero ahí deberemos responder es si es importante, si es importante investigar este objeto de investigación. Y esto básicamente nos da el soporte para la justificación del proyecto. ¿Qué pretendemos también encontrar? ¿Sí? Encontrar con nuestro problema, con nuestra investigación. Si pretendemos contribuir con algún tipo de información en particular, o si lo que nos interesa es desmentir, ¿sí?, algún planteamiento que ha hecho, o desvirtuar, más bien, algún planteamiento hecho por otros estudiosos, y decir, mire, eso que ustedes han hecho por no sé dónde, acá en Colombia eso no funciona, ¿sí? Acá en Popayán eso no funciona, o en la arquitectura, en la ingeniería de Latinoamérica, eso no funciona por esto, por esto, por esto, ¿sí? Y bueno, también para la formulación del problema es muy importante, y esto lo vamos a ver con más calma, es también saber formular una pregunta, ¿sí? Estas preguntas que uno hace que la respuesta es un sí o un no nos llevan a investigar más. Pero cuando yo pregunto qué pasa, o por qué, o dónde, ¿sí?, eso implica, esos pronombres interrogativos implican obligatoriamente tener un desarrollo de esa respuesta, ¿sí? Pero si yo pregunto, no sé, algo como Revit es un programa que permite aplicar la metodología BIM, la respuesta es sí o no, punto, ¿sí? Pero entonces si yo la formulo de otra manera, con un por qué Revit es considerado uno de los mejores programas para implementar la metodología BIM. Entonces ahí yo en ese por qué debo justificar es las virtudes que tiene ese programa, las características técnicas, operativas y demás que permiten que adapte la metodología BIM. Entonces la forma en la que se formula una pregunta permite efectivamente desarrollar un problema de investigación y como tal la investigación. Y bueno, y todos estos 5 pasos previos, ¿sí?, los que vimos ahora que están en rosado, nos permiten plantear una pregunta de investigación, que es la que condensa mi problema, ¿sí? Y esa pregunta está soportada en una justificación, ¿sí?, en por qué se debe investigar, por qué el tema es de interés para el área de conocimiento que yo estoy abordando y demás. Y eso se termina condensando en una sola pregunta, pero tenemos toda la base, todo el soporte para poderla realizar. Una vez tengamos definido todos los pasos anteriores, ya pasaremos a formular nuestros objetivos, que son diferentes al objeto. El objeto como tal es el elemento que voy a estudiar. Digo, listo, voy a estudiar este dispositivo móvil como tal. Mis objetivos son las metas que voy a tener, ¿sí? Metas que se materializan con actividades. Entonces va a tener un objetivo general, que puedo decir, bueno, demostrar la eficiencia de las casas modulares en la construcción de vivienda social no sé, en el Cauca, por decirlo así. ¿Sí? Entonces voy a demostrar la eficiencia, eso me implica usar indicadores, eso me implica profundizar en ese tema y compararla incluso con otros métodos de construcción. Ahora, pero para demostrar esa eficiencia, que va a ser mi objetivo general, yo debo plantearme unos objetivos específicos. Entonces, primero, bueno, voy a tener claro qué es ese tema de la construcción modular. Entonces voy a definir, uno de mis primeros objetivos será definir la construcción modular en la arquitectura residencial, ¿sí? Entonces eso me implica a mí hacer un buscado de referentes específicamente, indagar, hacer entrevistas si se requiere y demás. Un segundo objetivo será, voy a consultar o voy a analizar los procesos constructivos, ¿no?, o los tiempos de construcción de una casa modular frente a una construcción tradicional.
¿sí? Entonces es otra actividad. Y eso yo que voy haciendo. En un cronograma voy diciendo, listo, mi objetivo específico tardará un mes en hacerse y ya. En ese mes lo termino y ya ese objetivo específico ya queda chequeado en mi lista. Y así con el objetivo 2, con el objetivo 3. Los objetivos específicos en su sumatoria deben llevarme a cumplir mi objetivo general. Entonces, con esto ya básicamente podemos empezar a desarrollar nuestra investigación porque ya tendremos la estructura, el esqueleto que lo va a soportar, porque ya tendremos hacia dónde ir, el soporte que nos va a permitir eso, y pues ir desarrollando de una manera ordenada la investigación. Eso básicamente es lo que consiste la desagregación analítica y es lo que iremos haciendo, porque cuando una vez tengamos esta matriz diligenciada, ya pasaremos a información un poco más robusta de escribir, que es lo que uno presenta en los formatos como tal de las opciones de grado. ¿Sí? Ya no te piden un párrafo, sino al menos una página y que la debemos ir escribiendo. Por eso es tan importante hacer ejercicios de escritura y de lectura. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, los demás. No, profe. Ok. Listo. Y bueno, ¿cuál es la idea entonces con esto? Ya tenemos tema definido. O bueno, los que no lo han definido, podemos definir un tema que les interese. No vamos a hacer todavía la descripción como tal. Solamente vamos a hacer lo que está totalmente en negro, que sería el tema, y a buscar referentes. Referentes para ver cómo han estudiado ese tema. Y aquí es donde se convierte importante también saber buscar, ¿sí? Saber buscar información. Y era un poco lo que mencionaba en la clase anterior, en la sesión anterior, y es, comúnmente utilizamos el buscador de Google para hacer toda la información, ¿sí? Pero resulta que hay unos buscadores especializados que le dan mayor rigurosidad, mayor estatus a nuestra investigación. Y en este caso, ya les había mencionado lo que era, lo que era Google Académico o Google Scholar, ¿sí? Por ejemplo, si yo busco, este es Google normal, ahí que están viendo en mi pantalla, el buscador normal, y si yo busco modulares, voy a encontrar una cantidad de información que puede ser útil, pero no hay un control de quién la está publicando y de la veracidad de esa información. Entonces, de entrada, los anuncios no nos interesa para una investigación, quienes hacen construcciones modulares, pues tampoco nos interesa para una investigación, y vamos a empezar a encontrar este tipo, ¿sí?, de páginas en Google, en el buscador normal, que son blogs. Y los blogs son portales que puede crear cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento incluso, y empezar a escribir sobre lo que esa persona cree o le parece sobre un tema, ¿sí? Y empieza a definirla y todo. Por ejemplo, aquí esta persona ha definido qué es una construcción modular. Sin embargo, no sabremos de dónde lo habrá tomado o si lo habrá tomado de Wikipedia, pero Wikipedia lo mismo, las personas lo van alimentando. Entonces no tiene el mismo nivel de rigurosidad que si lo buscamos en servidores o en buscadores oficiales de investigación. Pero ahora, si nos vamos a Google Scholar, tendremos aquí nuestro portal como tal, o la interfaz cambia un poco, y si buscamos lo mismo, ya encontraremos específicamente publicaciones de carácter académico o científico, artículos de investigación, libros como tal, tesis de maestría, de doctorado, pero entonces esto ya nos deja por un lado los blogs, los anuncios, las empresas y demás, ¿no?
gente que se ha dedicado a leer, que ha puesto juiciosa en el tema específicamente. Y aquí ya podemos encontrar información un poco más filtrada, ¿sí? Entonces, la primera, construcciones modulares como solución en la construcción de viviendas sociales en zonas rurales y afectadas por el terremoto del año 2010 en la provincia de, bueno, de no sé dónde. Si se dan cuenta, aquí ya no estamos hablando solamente de la construcción modular como tal, sino que aquí ya sabemos que es para vivienda social y además como solución a un evento sísmico dado en determinado lugar. Y cuando uno ya empieza a indagar, a darse cuenta de toda la información que podemos tener, si se dan cuenta, aquí tenemos 23.300 resultados, que serán demasiados, ¿sí?, para los ejercicios que vamos a hacer. Entonces los podemos empezar a filtrar. Listo, a mí realmente me interesa tener información del 2020 para acá. Entonces si la hago aquí, miren que esos 23.300 resultados ya los filtré y ya son 3.600, 3.550. Entonces ya, sí, es otro asunto manejarlo así. Y bueno, los puedo ordenar por fecha, me interesa que estén en un orden específico y demás. Sí, aquí me mostrará todos los idiomas posibles de los que se haya publicado, pero yo digo, bueno, realmente solo me interesa lo que esté en español. Y si se dan cuenta, ya esos 3.500 se bajaron a 21 resultados. Y con esto puede ser muy poco, pero al menos tendremos una idea de lo que va a funcionar o de lo que se está hablando en determinados lugares. Y esto es publicado por no sé si es por una universidad como tal. Y bueno, y ahí vamos encontrando una cantidad de información. Este es uno de los primeros buscadores que les recomiendo para poder hacer las búsquedas como tal. Ahora, si yo quiero todavía algo más top, todavía algo mucho más científico, ¿no?, de un carácter superior, me puedo dirigir a revistas como tal científicas, en donde encontramos Science Direct, que es una revista y que es un servidor de revistas y libros indexados como tal, que pasan por pares evaluadores ciegos y que te cuestionan absolutamente todo, pero que te da la rigurosidad que no tienes en un buscador normal de Google. De lo mismo, si yo busco acá construcción, ok, aquí no me aparece nada. Mal, lo había escrito mal. Y me empecé, además que está en inglés, entonces lo más fácil será buscarlo en inglés y luego traducirlo, pero no sé, creo que no hay información, tocaría buscarlo con calma, con detenimiento, y si lo buscamos como, aquí es muy importante definir palabras claves para buscar, ¿sí? Para no buscar como todo lo que yo quiero investigar, como por qué las viviendas las viviendas modulares funcionan mejor con esos materiales. Es muy amplia la pregunta, entonces hay demasiadas palabras que me pueden complejizar la búsqueda. Bueno, no sé, tocará buscar con más calma, una actividad flexible, casas en la periferia, en los bordes de las ciudades. Habrá que buscar un momento por aquí. A ver qué pasa así. Y traduzcámoslo aquí. Por ejemplo, miremos que en español, cuando buscaba en español no me parecía tan clara la información, incluso me empiezan a aparecer como de una revista científica, me aparecen cosas de
de muchas áreas del conocimiento, de la medicina, de la biología y demás. Entonces, ahora que lo busqué en inglés, ya me aparece una opción. Listo, optimización de la modularización de plantas en proyectos de construcción modular. Diseño de conexión en construcción modular de acero, una revisión como tal. Bueno. Análisis de decisiones de criterios múltiples para la planificación del diseño de la grúa torre en la construcción modular integrada de gran altura. O comportamiento a flexión y diseño de vigas optimizadas en construcción modular. Ahí ya empezamos a ver que de pronto hay cosas que están muy desde la ingeniería y demás, pero si uno hace un barrido, ¿sí? Como de los resultados que podemos encontrar aquí, ya tendremos unas nociones un poco más claras de lo que nos interesa. Incluso, miremos, son 75,000 resultados, que aún son demasiados y uno no los va a leer. Y lo mismo, puedo filtrar, listo, me interesan en la fecha, un poco absurdo que estén en 2022, aunque seguramente los procesos para revistas científicas son siempre como de 1 año a 2 años entre que uno lo envía, que te lo revisan, que te lo devuelven para correcciones y demás. Entonces, posiblemente estos de 2002 son artículos que van a ser publicados como tal el próximo año y que fueron escritos este año, ¿sí? Y yo ya incluyo, listo, el 2021, ya no estamos hablando de los 75,000 resultados, sino de 4,795. Yo puedo definir que sean solamente revistas, o que sean artículos, o que sean libros, o capítulos de libros y demás. Y por acá puedo empezar a buscar las áreas temáticas. Si es ingeniería, puede ser. Entonces ahí ya me va nuevamente ajustando, ¿sí? Y con este servidor, por ejemplo, con este buscador, ya tengo un nuevo filtro. Y este es más top de lo que es el Google Académico. Información ya muy específica y que ha sido revisada, ¿sí? Entonces no es que yo esté leyendo y no tenga como la seguridad de que lo que estoy leyendo es veraz, ¿sí? Que tiene un sustento académico. Entonces este como otro tipo de buscador, ¿sí? El Science Direct. O si no, es un sistema del SJR, que es a nivel mundial también, y en donde hacen un listado del ranking de las revistas más más top, ¿no? En investigación como tal. Y aquí vamos a encontrar las revistas como tal. Me van a decir, bueno, en el orden en el cual es la mejor de todas, que en este caso es esta primera, y de ahí para allá cada una, y el país de origen. Eso me permite a mí incluso hacer un filtro como listo, no sé leer en inglés, pues voy a buscar, ¿no? Las revistas mexicanas, las chilenas, españolas, colombianas, de pronto en Brasil suelen publicar también en español un poco, ¿sí? Y voy omitiendo lo que serían los buscadores o las revistas de otro tipo de lengua, si es lo que requiero. Por ejemplo, aquí la primera que encontramos en español es esta revista INVI. De resto, pues son en lenguas africanas. Por acá tenemos en españolas y ya. Pero aquí, por ejemplo, en este SJR, yo le he hecho un filtro para que solamente me muestre las revistas que hablen de arquitectura. Eso como un primer filtro. También lo puedo definir, bueno, solamente me interesa Latinoamérica. Entonces aquí ya vamos viendo un poco ese tema. De hecho, solamente me la deja en 7. O si yo puedo buscar por Iberoamérica, que Iberoamérica incluye España, por ejemplo. Entonces ya varía, ya se sube a 18. Y yo ya puedo empezar a buscar en cada una de estas revistas. Si yo me voy a revista INVI, por ejemplo, me va a dar información de la página, cómo está rankeada. Bueno, esto tiene todo un tema de niveles de publicación, de indexación y demás. Y aquí en la información yo puedo dirigirme
a la página oficial, ¿sí? Estaría esta de aquí. Y aquí ya me dirige como tal a la revista. Pero yo ya sé que estoy buscando en una de las mejores revistas de Iberoamérica en ese buscador, en el SJR. Y aquí lo mismo, yo voy a buscar entonces construcción modular, a ver qué me aparece. Y si no me aparece en español, tendré que empezar a buscar con otras palabras claves como tal. Utilización de componentes neutros, vivienda social industrializada. Miremos que ya es como la segunda opción o el segundo resultado en el que aparece la vivienda industrializada. Entonces, bueno, o sea, ¿cómo entra la vivienda modular dentro de la industrializada? O si es al contrario. Entonces, esta puede leerse como para tener un contexto del tema. Y empezamos a encontrar información que si bien en el título yo no puedo encontrar mi palabra clave, construcción modular, si yo ingreso, por ejemplo, a esta de aquí, pues me leo el resumen, que es un párrafo corto, ¿sí? Si se dan cuenta aquí, y yo ya puedo hacerme una idea, bueno, sí, efectivamente sí me interesaría conocer y leer esta investigación, o definitivamente lo que se plantean está como muy por otra línea. En un resumen, recordemos que es la síntesis absoluta de la investigación que se está haciendo. Entonces, bueno, aquí habla de la industrialización, de la vivienda social, habla de población. De hecho, debería aparecer algo como el objetivo de la investigación como tal, de algunos resultados previos que se hicieron y que se obtuvieron y demás. Entonces, si me sirve, listo, lo leo. Si no, lo voy descartando. No me voy llenando de información que no voy a leer. Y con esto, básicamente, tendremos información veraz. ¿Y cuál es la idea? Que empecemos a diligenciar nuestra matriz con información de este tipo de buscadores, información de este tipo de carácter, que sea publicaciones científicas, técnicas, académicas, y que nos den un soporte y un conocimiento mucho más específico de nuestra investigación. ¿Me hago comprender con esto? ¿Tienen alguna duda, chicos? Todo bien, profe. Ok. La idea es que de aquí hasta las 8:30, 9, empecemos a hacer ese ejercicio. Yo ya de hecho creo que ya está, o si no ya lo hago, que empecemos a diligenciar únicamente el apartado de referentes. Solamente eso es lo que tendremos que hacer con el enlace, ¿sí? Copiamos el URL y decimos, listo, no lo vamos a leer todavía, pero empecemos a buscar la información que posiblemente vamos a leer. En la matriz están puestas como para 3 referentes, pero si podemos colocar más, mucho mejor, porque igual los vamos a necesitar. Entonces, en un momento que ya les comparto el enlace. Aquí. A ver. Y de igual manera les comparto los enlaces de los buscadores. Ahí ya lo está subiendo. El archivo se llama desagregación analítica como tal y lo van a encontrar ahí. Es importante que cada uno respete su casilla, ¿sí? No se vaya a escribir en el de abajo ni nada. Más bien no importa que las filas se vayan haciendo más anchas, pero lo importante es que ustedes vayan teniendo o consolidando su información ahí. Entonces, ahí en el Drive ya está subida la matriz, que es el enlace que les acabo de enviar. Y como tal,
Los siguientes enlaces que les voy a remitir está el SJR, el primero, el Science Direct, el segundo, o el Google Académico. Este ya creo que los había compartido, no estoy segura. Busquemos en este momento al menos un referente, pero léanse el resumen, no nos quedemos con el título, al menos leámonos del resumen, ¿sí? Y si llegan a tener un problema con un documento que no lo pueden visualizar, de pronto porque está restringido, porque es privado, porque uno tiene que pagar y demás, intentamos buscarlo con otro buscador que es muy bueno, que no debería decirlo, pero es una forma como pirata de descargar artículos científicos cuando no se puede, pero eso es como la última opción, ¿sí? Iniciemos con esto, yo voy a estar conectada mientras tanto para que vayamos diligenciando la matriz, ¿sí? Y voy a estar pendiente de los enlaces que coloquen, les doy una revisada y si tengo algún comentario, pues se los hago saber. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Entonces, aquí estoy